Bienvenidos a México Talks, abriendo a los jugadores claves en los negocios y bienes raíces con Jacobo Guajardo. Diego Espinosa de los Monteros, bienvenido a México Talks. Gracias, Jacobo, por la invitación. Me ha encantado estar aquí. Muy bien, muchas gracias a ti por acompañarnos. Fíjate que vamos a hablar de varios temas alrededor de los proyectos inmobiliarios. Entre ellos, obviamente, lo que hace una empresa como la que diriges, que es Tree State, acerca de las certificaciones para proyectos inmobiliarios. Yo creo que lo vamos a poder desmenuzar muy bien, pero antes quisiera hablar un poquito y ponernos en contexto de por qué. O sea, por qué estás donde estás ahorita, por qué llegaste al punto en el que estás ahorita. Entiendo que eres abogado. Sí. ¿Qué sucedió en el camino? ¿Cuáles son tus antecedentes que en algún momento te llevaron al mercado inmobiliario y que eventualmente te llevaron al punto en el que estás ahorita? Claro, pues mira, Jacobo, yo estudié leyes, soy egresado del ITESO, por ahí del 98 terminé y me fui a abrir oficina a Puerto Vallarta y luego fui abriendo otro tipo de oficinas, otras oficinas en otras entidades federativas de México. ¿De tu práctica? De mi práctica, sí. Era Derecho Procesal Fiscal, nos encargábamos de hacer litigio y defensa fiscal. Y gracias a Dios nos empezó a ir bastante bien. Y lo que yo empecé a hacer en el 2007 más o menos fue abrir una empresa, una inmobiliaria, una sociedad anónima enfocada en el sector inmobiliario, con el ánimo de los excedentes irlos colocando en esta empresa y empezar a invertir en el sector inmobiliario de manera especulativa. O sea, conforme creció tu práctica, lo hiciste como parte de una opción para invertir los recursos que tú ibas generando. Es correcto. Como lo hace cualquier otra persona que tiene un como excedente. Como un side business, ¿no? Sí. Un side business. Más que no todo el mundo pone una inmobiliaria, ¿verdad? Ah, sí. Así es. Digo, la verdad es que siempre habíamos escuchado el de tierra hasta en las uñas, ¿no? Claro. Entonces, la manera en que yo empecé a invertir fue comprando tierra. Prácticamente compré unos terrenos en Los Cabos. Y luego con un muy buen amigo mío, Eduardo Cruz, me invitó a invertir en vivienda vertical como capital semilla, sin comprar nada en preventa, sino daba mi aportación para que al final del proyecto me regresaran mi dinero más un premio, premio. Prácticamente. Y pues con el tiempo, pues fue creciendo. Con la compra que hice en los terrenos de Los Cabos, me empecé a aventurar un poquito más con el paso del tiempo para hacer un centro comercial, un street mall. Contraté a muy buenos arquitectos, contraté a una empresa que te desarrollaba todo el layout del tenant mix de los locales que iban a estar ahí, los metros cuadrados que se necesitaban. Pero pues bueno, afortunadamente no lo empecé porque justo pasó el tema de la crisis por el tema de las subprimes, ¿no? Okay. En 2008-2009. Entonces, frené eso, seguí invirtiendo de manera muy baja en vivienda vertical, pero en el 2013 una empresa de la Ciudad de México me hizo un ofrecimiento por el terreno. Yo el terreno, al decidir ya no hacer el centro comercial, lo dividí en 3 partes. Era más o menos 1 hectárea sobre la carretera transpeninsular, con muy buena ubicación. Y para no hacer el cuento largo, entre el 2003 y el 2016, a la misma empresa le vendí la totalidad del terreno y se vendió muy bien, ¿no? Porque ganó mucha plusvalía y que aparte yo había comprado ese terreno a $1 de 10 pesos y lo vendí a $1 de 18 pesos. Órale. Entonces fue una buena inversión que se hizo ahí y de ahí es donde yo empecé a invertir un poco más. En el 2016 transformó la empresa en una SAPI, me quise ver un poco más ambicioso y empezar a hacer algo de levantamiento de capital, invitar a conocidos con la finalidad de poder entrar a tickets más grandes, proyectos más grandes, pero con empresas más consolidadas, ¿no? Empresas desarrolladoras. Vamos a hacer zoom tantito en eso que nos acabas de compartir, porque pensando un poquito en lo que vamos a platicar en unos minutos, ¿cómo fue tu análisis en ese momento? Porque a final de cuentas pasaste por procesos que hoy
se siguen generando en otros proyectos de ese tipo y de otros tipos, Sí. ¿no? Y también tus inversionistas, los socios con que invertían contigo, pues estaban también en procesos similares como existen ahora proyectos captando capital, captando socios para eventualmente recibir un rendimiento. Así es. ¿Cómo funcionaba en ese entonces? Bueno, en el inicio, cuando empecé a comprar tierra, pues mi análisis era muy vaquero, ¿no? Analizar nada más las escrituras, checar registro público, que no tuviera adeudos, que no tuviera algún tipo de anotación o embargo, etcétera. Nada más como abogado, lo que pudiera yo como abogado poder analizar la parte legal de los antecedentes de propiedad y hasta ahí nada más. Y en la inversión inmobiliaria, la verdad es que en el tema de entrar a un proyecto inmobiliario, pues muy verde. En realidad, como inversionista independiente, y sobre todo por la cultura que tenemos en nuestro país, es mucho de inviertes o compras de manera emocional y también confías mucho en la gente, ¿no? Es que es mi amigo, es mi compadre, es conocido ya ha hecho tantos proyectos, entonces pues con eso me siento cómodo y así voy a invertir. Mi ventaja fue que nunca tuve ningún problema con mis conocidos y que también empecé a invertir muy poco, ¿no? Okay. O sea, mis inversiones no iban más allá de 300,000, 500,000 pesos por proyecto. Y donde sí me empecé a aventar ya un poco más agresivo fue cuando empecé a entrar a proyectos mucho más grandes a partir del 2016 y 2017, ¿no? Cuando me cae este capital por la venta de terrenos, quiero seguir invirtiendo en el sector inmobiliario, entonces empecé a buscar desarrolladores un poquito más calificados y calificados por el sector, ¿no? Calificados por conocidos. O sea, seguías más o menos una línea similar. Bueno, nada más que otra escala. Más o menos, pero ya me empecé a hacer de equipo. Entonces empecé a contratar ingenieros y luego contraté a un experto en finanzas inmobiliarias que que es el ingeniero Pedro González, para que analizara, haga un análisis de riesgo de la inversión donde yo iba a estar entrando y que me empezara a manejar, mi modelo financiero. El modelo financiero de los negocios y que analizara mi empresa en su estructura, que estuviera sana, ¿no? Una estructura financiera. Y la verdad es que eso me ayudó muchísimo, para poder tomar unas decisiones un poco más concretas y más certeras. Pero justo aquí, cuando empiezo a levantar capital de terceros, ahí ya entra otro tipo de preocupación. Ajá. Y ya no nada más es tu dinero. Claro. ¿No? Ya tienes una responsabilidad ante terceros que debes de cumplirles y que están confiando en ti. No conocen al desarrollador. Tú prácticamente estás vendiendo el proyecto porque le dices que yo también voy a invertir ahí. Entonces, pues la responsabilidad es muy diferente, ¿no? Entonces, junto con Pedro, luego invité a otra persona que es otro ingeniero, pero industrial, que es Alfonso Hernández, que él se especializaba en temas de compliance y también hacía estudios de mercado en el sector inmobiliario, y que ambos, tanto Pedro como Alfonso, han sido catedráticos, ¿no? En diferentes universidades. Pedro estuvo 20 años en la carrera de Ingeniería Civil en la UP, aquí en Guadalajara, y Alfonso en el ITESO, ¿no? De hecho, Alfonso sigue todavía ahí en el ITESO. Entonces, empezamos a estructurar. Mi idea era diseñar una matriz de riesgos de inversión para apuntarle mejor a la inversión, ¿no? Pero era para uso propio. Era para uso propio, 100% sí. para donde nosotros estábamos colocando los recursos. Entonces, se me ocurre hace 5 o 6 años esta idea de, a ver, si vamos a diseñar una matriz de riesgos, pues, ¿qué voy a medir? ¿Qué tenemos que revisar? ¿Qué es lo que tiene que hacer o por lo que tiene que pasar un desarrollador inmobiliario para yo calificar que esté haciendo bien o no las cosas? Y empezamos desde una INE que sea válida, hasta la licencia de construcción, habitabilidad, un montón de cosas de tramitología para lograr la licencia
y luego qué hacen durante la obra, y una vez que terminan la obra, qué otros trámites siguen, ¿no? La habitabilidad, todos los que tengan que ser licencia de operación. Digo, supongo que empezaste con una sábana de Excel, digo, en 100%. sentido figurado, que se fue haciendo cada vez más larga y más grande, ¿no? Porque Sí. empezaste a encontrar más variables. Sí, y la verdad es que cuando empiezas a analizar eso, dices, oye, pues donde estoy poniendo mi dinero, pues no nomás era confiar en el compadre o en el amigo. Y en realidad es muy complejo hacer un proyecto inmobiliario, ¿no? Digo, en sus diferentes matices, ¿no? Un parque industrial o unos usos mixtos o una vivienda vertical o vivienda horizontal. Cada uno tiene su expertise diferente, un tema de oficinas, etcétera, ¿no? Entonces, pues ahí te vas dando cuenta, pues de que sí hay un verdadero riesgo en una inversión inmobiliaria y que se puede medir y se puede mitigar el riesgo siempre y cuando pues haya un buen análisis, hay una buena expertise del desarrollador, experiencia, que todas las partes de la cadena productiva de este proyecto funcionen y caminen de una manera armónica. Entonces, empezamos a desarrollar esta matriz, Jacobo. Entonces, pues sí, como tú dices, en un Excelazo, sí, empezamos a trabajar esta matriz y la verdad que ahí el ingenio de Pedro González fue súper importante porque pudimos dar pues una calificación y un peso de importancia a cada uno de los documentos que se iban a tener que estar revisando para que al final tuviéramos una ponderación numérica de riesgo en la inversión que íbamos a hacer. Ahorita me gustaría que nos fuéramos un poquito desmenuzando la plataforma para entenderla mejor y saber cómo se va distribuyendo cada una de esas etapas. Pero ahorita dijiste algo muy importante, es el riesgo, ¿no? O sea, a final de cuentas aquí la variable, el común denominador es el riesgo. Uh-huh. Cualquier inversionista, desde mi punto de vista, pues depende de su apetito o depende de su perfil, pues va a buscar, y depende de lo que esté buscando de rendimiento, mayor o menor o nulo riesgo, ¿no? Uh-huh. Eso existe en todas las inversiones. Así es. ¿Verdad? O prácticamente todas. No es el mismo caso para un inversionista que va a meter, y ahorita hablábamos de casos muy, muy tristes uh-huh. hace ratito, de alguien que va a meter $1 millón o su patrimonio en una inversión que le dice yo te voy a dar rendimientos de no sé cuánto %. Uh-huh. Ese análisis comparativamente debería de ser igual que lo que se hace en un proyecto inmobiliario, ¿no? O sea, es decir, comparativamente cada uno con sus variables, tendrías que hacer un análisis similar para asegurarte que estás tomando una inversión adecuada. ¿Por qué pensar en establecer este tipo de certificaciones solo para el mercado inmobiliario o solo para un proyecto inmobiliario? Cuando creo que a lo mejor vamos un poquito más allá, ahorita que hablabas de la naturaleza del país. ¿Por qué solamente en el mercado inmobiliario? Bueno, para contestarte esto, tendría que a lo mejor continuar el desenlace de lo que se convirtió esta matriz. Uh-huh. Y esta matriz, trato de ser muy perfeccionista. Entonces, uh-huh. a mí el Excel no me terminaba de convencer y a la parte para venderlo, porque bueno, esto que decíamos internamente lo empezamos a ofrecer a terceros, ¿no? Para uh-huh. dar certeza de los proyectos. Entonces, esto se convirtió en una plataforma digital donde se le invirtió tiempo, dinero, muchas horas de trabajo y pláticas en la mesa con diferentes expertos y conocimos allá a Darío Arellano, que es el ahora CTO de Tree Estate, uh-huh. que diseñó toda esta plataforma, ¿no? Pero para poder validar nuestra idea, nuestro producto, nuestra plataforma digital, pues teníamos que buscar alguien que nos validara para que nosotros pudiéramos empezar a certificar. Yo en la empresa con la que invierto, que es Cartensul México, ya habíamos pasado por un proceso de certificación con una empresa de Global Standard uh-huh. y nos certificamos en un ISO 37001, que es de antisoborno y conflicto de intereses uh-huh. especializado en el sector inmobiliario. Entonces ya más o menos conocíamos cómo funcionaba un proceso de certificación, que en este caso lo enfocamos al sector inmobiliario. Entonces fuimos a buscar a la entidad mexicana de acreditación
para decirles que nos queríamos acreditar para a su vez convertirnos en una OCE, organismo de certificación, y poder certificar proyectos inmobiliarios. Nos dicen que sí se puede, pero que no existía absolutamente nada en el mercado que nos pudieran aplicar y que tendríamos que ver una norma. Y esta norma la diseñamos con la ayuda de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, con desarrolladores, expertos. O sea, la norma la diseñaste tú. La norma la diseñamos entre varios entes, que es el sector social, como la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en Jalisco, notarios públicos, abogados, desarrolladores inmobiliarios, y ya traíamos nosotros pues esta escuela de la norma que nos aplicaron en la ISO 37001. Entonces, esta norma, aunque nosotros diseñamos la norma de aplicación para el sector inmobiliario, no es la única norma que se aplica. Hay más de 14 normas a nivel internacional para el tema de la legislación o la ley de la infraestructura de la calidad internacional que se rige por el International Accreditation Forum, que tenemos que respetar. Te platico todo esto porque... Antes dime, ¿cuántas de esas 14 aplican en México? Todas. 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 A lo mejor algunas para otras industrias, Ajá. pero todas son de aplicación porque cuando te van a acreditar como un organismo de certificación, lo que un organismo debe de dar al público en general, es certeza. Claro. Es que todos los procesos que se están llevando a cabo se llevan al pie de la letra, que se cumplen para evitar engaños, ¿no? Entonces, pues si a mí me acreditan con mi norma, pues es como si yo pudiera hacer mi propia ley y yo no me puedo mover así. Aparte de que nos auditan, tenemos que respetar todas estas normas. Ahí está la ISO 17065, la 067, la 9001, o la 19000. Hay varias normas que nos aplican y que no podemos salirnos de esos rangos. Entonces, te aplican a ti como órgano certificador. Como organismo certificador. Pero no le aplican al desarrollador. De una manera indirecta, porque el proceso de certificación de Tree Estate en un desarrollador inmobiliario es exactamente igual que cualquier proceso de certificación, llámese ISO, llámese LEED, Edge Advanced, cualquiera sustentable, donde voy a revisar todos tus procesos y voy a verificar que se cumplan los temas normativos de control de la calidad, de buenas prácticas, etcétera, etcétera, y te voy a entregar el certificado hasta el final de este proceso. Entonces, también ha surgido mucha duda, oye, ¿por qué me entregas el certificado hasta que se termine el proyecto inmobiliario? Pues porque yo no puedo generar una certeza en una preventa de algo que todavía no existe. Entonces, por eso nuestro proceso va durante todo el proyecto inmobiliario y hasta que se entrega al consumidor final. Y ahorita me voy a adelantar tantito, pero en ese punto, nomás para no perder el hilo, no han evaluado el tener certificaciones parciales o ya las hacen. Porque a final de cuentas, pues un proyecto 100% terminado y entregado no tarda poquito tiempo. O sea, así es. ¿verdad? Entonces, en esa parte también como para el desarrollador, pues sentirse que tiene ese valor agregado, porque a final de cuentas, hoy por hoy es un diferenciador. Claro, claro. No está regulado. Y ahorita también lo platicamos, pero hoy por hoy es un diferenciador. Entonces ahí no le sirve al desarrollador tener parcial. Ya llegaste hasta aquí, perfecto. Esto ya lo hiciste. O tiene que ser todo complemento para poder llegar a eso. De hecho, así funciona, Jacobo. O sea, okay. Mira, parte del diferenciador que da la certificación es que el consumidor final, a través de una aplicación en celular que la pueden descargar en iOS o en Android, o bien con un QR que colocamos en las obras que están en proceso de certificación, el consumidor final se lleva parte de la información del proceso de certificación. Con esto eliminamos el que sea un acto de fe de comprar en preventa. ¿No? Ya no me creas a mí, que todos los desarrolladores por lo general van a decir pues la experiencia que tienen, el mejor proyecto, la mejor ubicación. Sí, nadie vende pan frío. Nadie vende pan frío, exactamente. Eso lo describes muy bien. Sí. Entonces, ya es más bien, oye, aparte de las amenities o de lo que te estoy ofreciendo en mi proyecto, nosotros estamos en un proceso de certificación con un organismo y ellos, a través de este QR o de la aplicación, te van a estar diciendo cómo me van validando las etapas. Entonces,
sí precertificamos cada una de las etapas, sí las validamos y se aprueban. Okay. Es decir, empezamos en la etapa 0, la llamamos la etapa 0 porque todavía no empezamos a analizar el proyecto inmobiliario. Estamos analizando a la empresa. Al desarrollador. Al desarrollador inmobiliario. Y esta es el due diligence corporativo, donde analizamos entre 30 y 34 indicadores en esta etapa inicial. Uh-huh. Pasaste el tema de buró de crédito, pasaste de buró jurídico, pasaste que tienes tu acta constitutiva que está registrada, estás inscrita en el registro público de comercio, los socios, quiénes son. Es decir, cuando vas pasando cada uno de estos elementos, apruebas una etapa que para pasar la etapa ocupas una calificación mínima y aparte cumplir con los indicadores atómicos. Los indicadores atómicos son aquellos que son obvios, ¿no? Que si no lo tienes, pues es imposible que pases. En la etapa 0, pues es una acta constitutiva. Ajá. O que tengas, estés inscrito en el SAT. Sí, que seas una empresa establecida. Que sea una empresa establecida. Como Dios manda. Como Dios manda, es correcto. Entonces, eso lo llamamos los atómicos. O por ejemplo, en el tema de viabilidad, pues me tienes que entregar un uso de suelo. Si no tienes un uso de suelo, pues ¿cómo voy a avanzar? En la etapa de planeación, pues entrégame tu licencia. Si no tienes licencia, pues no puedes pasar la etapa. Entonces sí vamos validando y aprobando cada una de las etapas y el consumidor final o el inversionista, llámese aportante de tierra, que inyectó capital como independiente, un family office o hasta una institución financiera, que te platico ese tema, pues puedan dar seguimiento del proceso de certificación. A ver, vamos a hacer zoom otra vez ahí, porque todo eso a veces suceden algunas cosas primero y otras después. Sí. No sé si bien o mal, pero sí. Hay algunas cosas, algunos pasos que acabas de describir que suceden antes que otros cuando deberían de suceder después. Sí. Conozco proyectos que han salido al mercado a comercializarse cuando por alguna razón el desarrollador pues ya tiene seguridad de la tierra, pero a lo mejor no tiene seguridad del agua, no tiene seguridad de energía, todavía tiene temas ejidales en algunos casos. Correcto. Etcétera, ¿no? Y por alguna razón piensa que todo eso lo va a poder solucionar en el camino. Así es. ¿Verdad? Pero hay otros proyectos que no podrían suceder a lo mejor por la naturaleza de los mismos si no hubiera una inyección de capital, una aportación de tierra. Uh-huh. ¿No? Y esa aportación en muchos casos sucede como describiste tus orígenes, ¿no? Alguien... Mi amigo, mi compadre, mi excompañero de la carrera, lo que tú quieras, sí. Es dueño de un pedazo de tierra y me lo va a aportar. Y entonces vamos a iniciar con un proyecto a partir de esa aportación. Uh-huh. ¿No? Todo eso que hoy por hoy es parte inicial de los proyectos, de nuevo, no sé bien o mal, ¿cómo tendría que suceder para poder llevar un orden o una certificación como la que Tree State propone? Porque en ese caso los proyectos tardarían más tiempo en poder empezar a caminar. Sí. Bueno, en la etapa 1, que es donde empezamos a revisar el proyecto inmobiliario, es precisamente, se llama viabilidad del proyecto. Y ahí revisamos si tiene todas las factibilidades, si tiene el uso de suelo, si es viable financieramente, también principalmente, porque luego hay unos proyectos que no tienen ni pies ni cabeza o que le están aportando la tierra de una manera muy alta, que no dan los números. Todo eso lo revisamos en la etapa 1. En la etapa 2, que es planeación, que es de las más extensas, quiénes son los jugadores, ya cómo están el proyecto ejecutivo. Y pues se supone que en preventa no puedes salir hasta que tengas tu licencia de construcción. Entonces, una preventa, ¿cómo diferencias la preventa del famoso Friends and Family? Que a mí no me gusta ese término. Sí. Pero ¿cómo diferencias una preventa de un Friends and Family? Porque el Friends and Family, cuando realmente estás hablando de alguien cercano, ¿no? Amigos y familia. Sí. ¿No? Pero ¿cómo diferencias eso? Porque a lo mejor no puedes arrancar hasta que no tengas ese primer capital adentro. Así es. Pues de hecho, también como lo hacen los bancos, ¿no? El banco no te suelta ni un centavo hasta que tengas algunas preventas ya establecidas. Exacto. Y que le metas capital. Correcto. Y no toma nada más el terreno como capital. O sea, el terreno está bien, es una garantía, pero ¿qué tanto más le estás poniendo? A lo mejor antes sí se podía hacer eso, hoy no pueden hacer eso. Entonces el banco tiene que ver que ya hay flujo y que el desarrollador está dispuesto también a poner de su dinero. Si ya vendiste un
20% del proyecto. Ajá. En etapa cero, o sea, en Friends Sí. and Family. Ajá. ¿Cómo entra la plataforma ahí en ese? Bueno, en ese nosotros revisamos eso y si están levantando capital, ese capital se necesita para la tramitología precisamente. Claro. Entonces, eso ayuda, pero eso juega mucho en tema de la corrida financiera. Es qué tanto estás ofreciendo, porque luego también hay mucho desarrollador, digamos, novato, ¿no? Que se ponen felices porque vendieron todo en una preventa, en un evento de preventa, y no se dan cuenta que vendieron hasta la utilidad, ¿no? Y no van a acabar el proyecto porque se les acabó el dinero. Entonces, la preventa también tiene un tema de mucho cuidado de acotarlo, y si vas a seguir vendiendo en una preventa, pues tienes que ir ajustando el precio. Tú hace rato lo acabas de decir muy bien, ¿no? El tema del riesgo. ¿Qué te estoy ofreciendo? Pues te ofrezco un porcentaje, a lo mejor de 16, 17 puntos por año, porque todavía no hay nada. Pero si entras más adelante, pues ya te voy a ofrecer a lo mejor un 14, ¿no? Entonces, a mayor riesgo, mayor rendimiento, menor riesgo, menor rendimiento. Correcto. Y todo eso se tiene que ir cuidando, y también para que sea, ¿cómo se llama? Pues para que sea negocio. No se trata de darle cero riesgo al inversionista. No. Porque digo, la cero riesgo no existe. No existe, exactamente. O sea, la naturaleza de un proyecto de estos, pues es imposible, ¿verdad? Así es. ¿No? El cero riesgo no existe. Hay muchísimas variables dentro de un proyecto inmobiliario. Y el que les esté ofreciendo cero riesgo, pues es una mentira, o está tratando de sacar algo. Yo les diría que tuvieran mucho cuidado, ¿no? No existe el cero riesgo. Se puede mitigar el riesgo, se puede disminuir en función de ir revisando de una manera ordenada, estandarizada, cada uno de los pasos que tienen que seguir, e ir validando que efectivamente se estén dando. Porque como hablábamos al principio, decidimos en una plática, ¿no? En una charla, con una chela, o en una servilleta. En una servilleta, sí, va, órale, tú dijiste, sí te lo doy, te creo, y va, me late. Y desafortunadamente, que también lo platicamos ahorita, se piensa o se decide más bien mucho en función de la lana, ¿no? ¿Cuánto me voy a ganar? Tanto. No, pues está padrísimo. Yo me quiero ganar eso. Es una decisión emocional. Es una decisión emocional. Muy ¿no? mal. Entonces, pues ahí pueden caer como víctimas ante alguien, claro, que a lo mejor ni desarrollador es, y te está ofreciendo las perlas de la Virgen. Y ahorita hablábamos también de eso. O sea, el fraude como tal ha existido por siglos, yo creo, ¿no? Hablábamos del que vendió terrenos en la luna, de alguien que vendió la Torre Eiffel y cosas por el estilo. 2 veces. Y 2 veces. Entonces, pero a final de cuentas también no podría siempre, o sea, existe un mercado cuando hay alguien que compre, que caiga, ¿no? Que pueda caer. Y eso creo que tiene que ver con la ambición y la naturaleza humana de buscar oportunidades, ¿no? 100%. Ese tipo de oportunidades. ¿No crees tú que también estamos entrando a lo mejor a una parte del problema sin tratar, hablando de una enfermedad, estamos tratando una parte del problema de la enfermedad sin tratar a lo mejor el origen de la enfermedad? O sea, es decir, la educación financiera o la educación de ese tipo en México, pues es muy paupérrima, por no decir nula, ¿no? Entonces, no debería de haber un enfoque en esa dirección. A lo mejor no de tu empresa, pero a final de cuentas es algo que tiene que ver con el resultado que estamos viendo. Sí, totalmente. Mira, nomás cierro un poquito. True Estate no garantiza el éxito de un proyecto inmobiliario, pero sí garantiza que se cumplan los procesos y que dentro de esos procesos los indicadores tengan una buena calificación. Que esto va a ayudar a disminuir el riesgo. Entonces, sí se transparenta. En el tema del ESG, ambiental, social y gobierno corporativo, la transparencia es fundamental para los fondos de inversión internacional. Entonces, nomás quería cerrar ese tema. De lo que me estás comentando en función de, bueno, si hay gente que engaña y comete fraude inmobiliario o que vende esquemas Ponzi y todo el mundo le entra, pues es porque hay un mercado, ¿no? Claro. Y también es un poco de culpa del mercado, ¿no? Que sigan existiendo
este tipo de negocios mal habidos o porque eso no se llama negocio, de abusos lucrativos, Claro. ¿no? Entonces, definitivamente sí. Mira, yo traía aquí a la plática lo que dice el artículo 356 del Código Penal Federal, que es la definición de fraude. Significa el fraude. Y lo que dice este artículo es que quien basándose con engaños y aprovechándose del error en que se encuentra la persona, lucre indebidamente. Entonces aquí vamos a desglosar algo. Uno es que están engañando. Claro. ¿Sale? Se está aprovechando, está engañando a la persona. Y el otro tema bien importante que coincide con lo que tú me comentas es aprovechándose del error. Y el error en el que se encuentra la persona es la falta de conocimiento del sector o la industria en la cual está invirtiendo. Así es. Entonces, yo no tengo el conocimiento del sector inmobiliario, pero te creo amigo, te creo compadre, o ya me dijo que el de acá es muy bueno, me estás ofreciendo un 7% mensual, me late mucho ganar eso, ¿no? Entonces, pues le entro. Ese es el error. Entonces, pues sí, hay un mercado del cual el que pretende engañar, pues sigue existiendo, ¿no? Hablábamos hace ratito también de cuántos esquemas Ponzi no han salido. Claro. Desde el caso AJP, en Guadalajara, en Monterrey, y yo creo que es en Mérida. En Mérida. En todos lados hay un montón de engaños y fraudes. Y también me gustaría aclarar un punto que creo que sí lo comentamos también hace rato, es los tipos de fraude. Y habla del fraude doloso y del fraude culposo, ¿no? Entonces, el fraude doloso es aquel que desde un inicio nace para lucrar indebidamente y que no le importa si esta persona va a perder su patrimonio o la herencia que recibió o su guardadito que le dijeron que lo metieran lo inmobiliario, le iba a ir muy bien y se iba a multiplicar. Y el culposo es cuando no tienes la intención, pero hay muchos, es multifactorial el tema de que pueda existir un proyecto fallido. A eso se refiere con un fraude culposo. Es decir, no tuve la intención, pero sigo siendo responsable, ¿no? Uh-huh. Soy culpable de lo que está sucediendo, porque el efecto es el mismo. Es el mismo. Hacia el consumidor final es el mismo. O también puede haber fraude del proveedor al desarrollador. También puede haber fraude del que está comercializando. También hay muchos tipos de engaños en el sector y que se deben de cuidar, y hay que buscar en la construcción de un trust community inmobiliario para que las reglas del juego pues sean más claras, más sanas, juntar buenos con buenos, y pues de esta manera tratar de ir mitigando el riesgo, que siempre es importante recordar que no hay riesgo cero en ningún negocio. En ningún negocio. Tú revisas el marco legal que va a utilizar el desarrollador hacia sus clientes. Sí. Es decir, el SPV. El SPV, exactamente. Ajá. O los contratos que se van a ir firmando a través del tiempo en caso de que empieces en una etapa muy temprana como inversionista o que entres ya a una preventa, digamos, oficial o que vayas ya hacia un proyecto consolidado y demás. O sea, todo eso lo revisan también. Todo eso lo revisamos cómo está estructurado el fideicomiso. El fideicomiso es una gran herramienta para la transparencia, pero no te garantiza tampoco que va a ser un éxito el proyecto, ¿no? Son unas reglas del juego más claras. No existe de parte de nadie. O sea, de nadie. De ninguna herramienta. Una garantía 100% no. Pero bueno. Pero sí son elementos que ayudan a disminuir el riesgo, ¿no? Es, por ejemplo, una empresa que se mueve con un administrador único y que el administrador decide a cómo se levante cada día, a tener un organismo colegiado que la toma de decisiones debe ser consensuada entre todos los participantes. Es muy diferente. Hay más control. En un fideicomiso hay más control sobre el tema, la tierra que se aporta, la participación de los accionistas del proyecto, que si lo haces con un contrato privado, ¿no? Entonces hay un jugador que es un referee, que es la fiduciaria, que son los bancos, que ellos van a estar vigilando incluso hasta la salida de dinero para pagar ciertas proveedurías, etcétera, ¿no? Entonces, sí hay elementos. También revisamos los contratos con los contratistas que no sean leoninos
y sobre todo, ahorita que lo comentabas en el tema de la preventa, los contratos de adhesión, que eso obedece a la NOM 247 en el caso de producto de vivienda. La NOM 247 obliga a que estos contratos de adhesión, es decir, el contrato de compraventa que vas a firmar con tus compradores, tenga ciertas características enfocadas a que lo que estás ofreciendo lo cumplas a la entrega, y además estos contratos de adhesión deben de estar registrados ante la Profeco. Correcto. Si esto no está registrado, pues hay multas hasta de 3 o 6 millones de pesos o más si hay reincidencia. Reincidencia. Ahora, en algunos de estos parámetros que describiste es el deber ser. No todos están reforzados como los que tienes que registrar en la Profeco. Hay algunos que cada desarrollador maneja un modelo, por ejemplo, de contrato de marco legal, que bueno, por lo regular es benéfico para ellos y menos benéfico para el inversionista o el que va a comprar el producto terminado. Sí. Eso lo revisas. O sea, tú no eres un referee en ese sentido, pero tú revisas eso para ver, oye, esto está demasiado cargado para ti. Sí, definitivamente sí lo menciono. Pero lo apruebas o lo desapruebas, le quitas puntos o le sumas. Lo podemos rechazar. Nosotros cualquier indicador lo podemos rechazar si detectamos alguna paso ventajoso, abuso o algún abuso o alguna anomalía, lo podemos rechazar porque somos un organismo de certificación, ¿no? Entonces lo rechazamos y el desarrollador va a tener un tiempo de 30 a 45 días para que nos aclaren y lo resuelvan, ¿no? Al final de cuentas, en tema de contratos, que son el capítulo de obligaciones dentro del marco legal, la libertad contractual pues obedece a lo que acuerde cada una de las partes. Correcto. Pero ante la falta de conocimiento del inversionista, pues sí hay puntos que no pueden conocer, ¿no? Que pueden brincarse. Y también entiendo por otra parte que el desarrollador se proteja, que también el desarrollador lleva mucho riesgo, ¿no? Porque como decíamos, pues no son legos, ¿no? Es muy complicado llevar a cabo un proyecto inmobiliario. Pero ¿y cómo manejan ese balance? Tiene que haber un balance, ¿no? Entre lo que desde su punto de vista debe de ser hacia el desarrollador y lo que debe de ser hacia el inversionista. Sí, pues más que nada sobre lo que está más acostumbrado el mercado, ¿no? Es cuánto me vas a ofrecer de rendimiento. Si tú ves un contrato que dices, oye, le estás ofreciendo un 35% de TIR a tu inversionista por año, ¿me puedes aclarar de dónde sacas este número? ¿Cómo lo justificas? Entonces, ellos nos tienen que decir dentro de la corrida financiera cómo lo justifican. Y como también revisamos la corrida financiera, pues decimos, oye, pues no nos cuadra. No te lo voy a aceptar porque no da. Y otra cosa que estamos implementando, Jacobo, es inteligencia artificial para eliminar la intervención del ser humano. Y con la inteligencia artificial nos revisa los contratos, las actas constitutivas, el certificado de libertad de gravamen y en segundos te dice, incluso puedes subir un documento escaneado y ya tenemos ligas con OCR, que es Optical Character Recognition, y con ChatGPT y con TreeState están ligadas las APIs para que en cuanto suba nuestro cliente el documento, en segundos nos da la información. Pero claro que esto es una chamba de entrenamiento hacia el ChatGPT de qué es lo que tiene que revisar, qué información es la que tiene que sustraer y qué es la información que quiero que me dé, el desglose o el entregable que quiero que me dé. Y además de esto que se va a revisar con inteligencia artificial, tenemos evaluadores y aparte hay un comité. Y el comité se contempla de 3 personas y son comités expertos en cada una de las áreas: empresarial, legal, técnica y financiera. Entonces, el filtro, pues es importante. No es nada complicado el proceso de certificación para el desarrollador. No es difícil, es muy amigable. La plataforma, todo es digital, todos suben los documentos digitales. Prácticamente lo que hacen ellos es subir la información y la chamba es nuestra. Nosotros nos ponemos a calificar, a revisar y argumentar. Pero sí es estricta. O sea, sí tenemos que dar una certeza que incluso
le sirve al propio desarrollador, porque le regresamos reportes de cómo está su empresa, gráficas, cuál es el comportamiento de los 138 indicadores que los agrupamos en ejes como tema de conciencia empresarial, gobierno corporativo, y estas gráficas le ayudan al desarrollador. ¿Tienen que pasar todos los 138 indicadores? No. Hay unos indicadores que llamamos atómicos. Sí. Los atómicos sí deben de cumplir con todos. Sí, claro. Son entre 5 y 8 indicadores por etapa atómicos. Los demás también se revisan y también son importantes, pero por ejemplo, uno de los indicadores o alguno de los indicadores que tenemos es si la empresa desarrolladora cuenta con alguna certificación en proyectos anteriores. Pues puede ser que sea su primer proyecto y no lo tenga, pero a lo mejor tienen un ISO 9001, o puede ser que tengan una certificación LEED en otro proyecto. Eso te iba a preguntar, porque ¿qué pasa si es su primer proyecto? Ajá, ¿Qué tanto le perjudica o le beneficia o es igual? No, yo creo que al que está empezando le ayuda muchísimo. De hecho, sí nos han buscado varios, porque la realidad, o como yo lo platico, es que el que empieza a hacer un proyecto inmobiliario, pues le tiene que entrar al viejo este. Exacto. ¿No? Así como decías tú hace rato, ¿no? Que medio vaquero. ¿no? Estilo vaquero. Estilo vaquero. O sea, le entras y súbete al caballo y vámonos. Dale. ¿No? Y le tienes que entrar al juego que hay ahorita, porque no hay un estándar. O sea, no hay un ABC, o a lo mejor sí hay un ABC, pero todos los proyectos son diferentes, ¿no? Es muy complejo hacerlo. Entonces, dentro de nuestra plataforma, no puedes cerrar la etapa 1 si no está completa la 0. Puedes avanzarla, pero no puedes cerrarla. Cerraste la 0, ok, continuamos con la 1. Puedes empezar a subir documentación de la 2, pero no puedes concluir la etapa 2, no te puedes brincar ninguna etapa. Sí. Y esto lo que busca es que tenga un orden y que vayas cumpliendo los pasos que te van a ayudar a tener esta calma y a mitigar tu riesgo. Ayuda mucho al desarrollador. A veces hay un poco de impaciencia, ahorita dijiste la calma, y hay un poco de impaciencia simple y sencillamente porque empiezas a ver cómo salen los miles y los 10,000 y los 100,000 de pesos y no está entrando nada, ¿verdad? Entonces, en muchos casos, por eso es que, no los justifico, pero en muchos casos por eso es que los desarrolladores se aventuran a empezar a vender a destiempo. Así es. A destiempo. Ahora, ¿qué pasa con proyectos que ya llevan un cierto camino recorrido? Que ya empezaron, ya van en X etapa, ahorita lo podemos acotar, y escuchan de tu plataforma y dicen, quiero diferenciarme, ¿no? Me interesa, me late. ¿Qué pasa ahí? Cuando ya pasaron algunas etapas, o a lo mejor no las han pasado, ¿verdad? Claro. Pero ya van más avanzados. No certificamos proyectos que tengan más del 40-45% de avance de obra. Ok. Certificar un proyecto terminado sería como pues darle la bendición a todos los pecados cometidos, ¿no? Entonces ya no se puede ver nada. Ajá. Lo que nosotros buscamos es dar un poco de certezas ante lo que no se ve o no se ha concluido. Okay. Entonces, perdón. Entonces, sí lo podemos hacer dependiendo del tipo de proyecto, dependiendo del desarrollador, porque también, aunque la norma nos prohíbe la discriminación, sí podemos tener un filtro para saber si eres candidato a certificarte o no. Tenemos un primer filtro. Ese es completamente gratis, no cuesta absolutamente nada, pero es una serie de preguntas y si entra dentro de los parámetros que nosotros decimos palomita, empezamos a certificar. Entonces, si dentro de este cuestionario inicial me dicen que ya tienen 70% de avance de obra, pues no eres candidato, ¿no? O sea, ya pasaste por muchas cosas, yo no sé qué hay allá abajo, ni qué pasó antes, entonces yo no puedo certificar, no me puedo comprometer. ¿Sí me explico? Del avance de obra, cuando estás todavía, ¿cuál sería un buen inicio cuando ya empezaste? Movimiento de tierras o cosas por el estilo. Para iniciar el proceso de certificación, yo creo que cualquier momento antes de empezar es bueno, hasta antes de tener el 40%. Incluso si todavía no tienes la licencia de construcción, podemos empezar ya con la etapa 0. Nada más es importante decir que no vas a aparecer en la página ni en la aplicación celular, ni te vamos a generar un código QR hasta que esté calificada el due diligence corporativo, es quién es la empresa, y hasta que esté calificada la etapa 1, que es la viabilidad del proyecto, que sea viable
financieramente y con todas sus factibilidades el proyecto. Una vez que revisemos esto, entonces ya podremos darle luz verde para que iniciaste el proyecto de certificación. Pero pasa algo bien curioso, que los que quieren diferenciarse es porque quieren hacer bien las cosas, Sí. o porque las están haciendo bien y quiere demostrarlo, ¿no? Entonces, al ser un organismo de certificación damos mucha certeza en eso y se están subiendo a la plataforma la mayoría gente, empresarios que quieren diferenciarse porque hacen bien las cosas. Claro, y que se conozca que se están haciendo bien. Así es. Ahora, también hace rato hablábamos, ¿verdad? Puede ser una empresa con 50 años de experiencia y caca happens, sucede algo. Hay una historia por ahí que escuché de un personaje muy famoso que no quiero nombrar para no hacerlo más famoso, pero que en uno de sus proyectos, ya con cierto nivel de avance, desafortunadamente le pusieron ahí en la calle de su proyecto un cuerpo. Y pues te podrás imaginar el rollo que se hizo y el proyecto pues se vino abajo, ¿no? O proyectos que a lo mejor desafortunadamente se topan con ciertas autoridades que les impiden continuar o que les impiden avanzar. ¿Qué pasa ahí? Digo, te puedo mencionar de proyectos muy, muy ambiciosos, muy interesantes, en este caso en el ramo industrial, que siguen detenidos porque simplemente una o dos personas en el municipio han decidido que no van a avanzar sino ¿no? A menos que paguen algo, digan algo. Y si la empresa no está dispuesta a hacerlo, pues no va a avanzar. Eso no está en control ni el desarrollador, mucho menos del inversionista. Correcto. ¿Cómo influye eso en una certificación de este tipo? Mira, son cosas fuera del control de todos. Sí, ahorita comentábamos lo del fraude culposo, ¿no? Y si una situación de esas como la que estás comentando, que es ajena al desarrollador, ajeno al inversionista, o incluso hasta al proveedor, sucede, pues se convierte a lo mejor en un proyecto que puede convertirse en un fallido. La ventaja que tenemos como organismo de certificación es que la norma nos dice qué es lo que se tiene que hacer en esos casos. Y si hay alguna nota o algún escándalo público, nosotros por norma tenemos que suspender el proceso de certificación y le tenemos que pedir aclaración al desarrollador de qué es lo que está pasando. La prueba tiene que ser documental, tiene que ser de facto, ¿no? Entonces, si nos dan la información que no es culpa de ellos, digo, si hay un tema de extorsión, pues seguramente si tienen su licencia, si no hicieron daño a un vecino, etcétera, si vemos que todo está en regla y nos lo acredita, pues podemos seguir con el proceso de certificación. Pero si sí, pero el proyecto no puede avanzar porque a lo mejor les fueron a poner ahí unos sellos. Pues nosotros nos quedamos hasta donde se quede el proyecto. Donde se quede el proyecto. Sí, porque nosotros certificamos hasta que se entrega. Claro. Bueno, entregamos el certificado hasta que se entrega. Entonces, nosotros nos quedamos junto con el desarrollador. Pero ese tema que comentas es bien importante. Yo le voy a poner nombre, que es la extorsión, ¿no? Y también está la corrupción. Claro. La extorsión es la diferencia entre la corrupción y la extorsión es que la corrupción es cuando dos personas se ponen de acuerdo en una cantidad para recibir algo que no les corresponde. ¿Ok? La extorsión es cuando, aun cuando tienes intrínsecamente el derecho de recibir la cosa, te piden algo a cambio para liberarla. Esa es la diferencia en la definición entre corrupción y extorsión. Yo creo que en el sector inmobiliario lo que más se viene a dar es la extorsión. Pero no está dentro de la corrupción. La extorsión está dentro de la corrupción. Sí, totalmente. ¿Son todo? Sí, totalmente. Yo te cité las definiciones de la ley, ¿no? La distinción que hace entre una y otra. Pero, por ejemplo, yo le llamaría corrupción a, oye, échame la licencia de construcción aquí para hacer 20 pisos cuando nomás te corresponden hacer 10. No te corresponde. Y te lo están dando. Y la extorsión es cuando tienes el derecho a hacer 20 pisos y no te lo sueltan porque te inventan cualquier cosa para liberarlo. Entonces, eso afecta mucho al modelo financiero del proyecto inmobiliario. No, totalmente. A todos. No a todos.
ahorita que dijiste, te pongo un ejemplo, porque esto fue algo que me platicaron de una vivencia de alguien que estaba queriendo hacer un proyecto relativamente pequeño. Era una casa que le iban a convertir en consultorios, iban a vender los consultorios y demás. Y en el municipio, pues le dijeron, ¿sabes qué? Pues sí se puede, nada más que para hacer un proyecto como esos, como la casa tiene, no sé, 400 metros cuadrados, 450 metros cuadrados, en una ubicación y con el plan parcial y bla, 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 nada más puedes comercializar hasta 250 metros cuadrados. Obviamente el plan no da, no funciona, pues puedes comercializar solamente la mitad del proyecto. Pero se puede cambiar la plataforma manualmente a cambio de X. Entonces, este cuate dijo que no, obviamente, y no se hizo el proyecto, no compró la casa ni nada. Pero habrá quien diga, va, le entro, y te dan el papel. Y ese papel lo subes a la plataforma. Bueno, pero ese papel debe estar de acorde al plan de urbanización. Y entonces, aunque el municipio lo autorice... Con el plan de desarrollo urbano. Aunque el municipio lo autorice... Hay una discrepancia. ¿Y cómo lo manejas ahí? Pues que eso no lo tiene que aclarar. Nosotros no somos como observadores y calificadores. Y yo no me meto. Nosotros no somos ni jueces, ni autoridad, nada. Simplemente somos una calificadora de riesgo y vimos un detalle de riesgo. Oye, me tienes que aclarar esto. Mientras no me lo aclares, aquí te voy a dejar. Ajá. ¿Sí me explico? Claro. Entonces ahí, por ejemplo, la autoridad está diciendo que sí. Pero el plan parcial, que también lo establece la autoridad, dice que no. Uh-huh. ¿Cuál sería una aclaración? El por qué la autoridad te dijo que sí. ¿Por qué la autoridad? ¿Dónde está el fundamento del por qué sí? O dime un artículo, algo que me demuestre. Susténtamelo, pues. Susténtamelo. Órale. Susténtamelo. Sí, porque ese es el tipo de cosas. ¿Cuál dirías que son las barreras de entrada para una herramienta como esta? Digo, ya llevas un camino recorrido, más o menos 4 o 5 años, ¿no? En el rollo. Hace 5 años empezamos a desarrollar todo esto, pero sí es importante mencionar que empezamos a comercializar en enero del 2023. En enero del año pasado empezamos a comercializar y a subir clientes. Vamos bastante bien. También, bueno, ese tema ya después lo tocamos, pero ¿te refieres al filtro? Sí, o sea, ¿qué barrera de entrada estás percibiendo a la hora de que una desarrolladora ve tu modelo? ¿En dónde se atora? Bueno, ¿te refieres para poderlo comercializar? Sí. Bueno, fíjate, voy a traer aquí a la mesa el caso del IPADE. Claro. Como te había platicado, somos caso IPADE, ¿no? Muy bien. El caso del IPADE nace para el área de comercialización. En el IPADE hay varias áreas de tema financiero, política de empresa y comercialización, entre otros. Entonces, a Triste lo utilizan como en el área de comercialización porque el título original, que no quedó así, pero era cómo comercializar un producto que promueve las buenas prácticas en un sector acostumbrado a lo contrario. Entonces, de ahí nace con esa frase toda la historia del caso, ¿no? Que es cuál es la historia, cuál es la problemática, cuáles son los hechos y cuál es la solución. Prácticamente así se estructuran los casos del IPADE. Entonces, el caso quedó con el nombre de TreeState, construyendo confianza en el sector inmobiliario. Así quedó el título. Pero era una barrera el decirle al propio desarrollador, oye, tú me vas a pagar para que yo te revise que estés haciendo bien las cosas. Exacto. Y poderle dar transparencia al consumidor final. Entonces, la principal barrera es, ¿y qué me vas a revisar? ¿O por qué me tendrías que revisar? La otra barrera es, ¿y pues tú quién eres? ¿Quién te conoce? Entonces, en este tiempo lo que hemos hecho es buscar validaciones de la plataforma, de cómo calificamos. Empezamos con la EMA, ahorita con la ANAP, que ya es a nivel internacional. Tenemos acercamientos con instituciones financieras, por ejemplo, con Inbursa, que vamos muy avanzado. Ya hemos hecho colaboraciones, ya hemos platicado con desarrolladores en común con la finalidad de que les den más rápido el crédito puente, 3 meses, y les den una disminución en la comisión por apertura.
Todavía no lo tenemos público porque, Inbursa tiene pues unas políticas muy estrictas, pero de hecho estuve con ellos, el lunes comí con ellos, vamos a ir a México para seguir platicando con el tema de la colaboración, para ver si podemos poner algún referente que nos dé la certeza de que sí. Hoy tuvimos otra plática con un fondo de la Ciudad de México muy grande. Firmamos un convenio con Berkeley International, que es una afianzadora sí, enorme a nivel mundial, y con Berkeley México diseñamos una póliza de fianza que se diseñó exclusivamente para los proyectos que estén en proceso de certificación, con la finalidad de garantizar el anticipo y los pagos subsecuentes de los compradores de preventa, que en caso de que algo salga mal dentro del proceso de certificación, o del proyecto que no se les escriture, que no tenga factibilidades de agua, etcétera, la afianzadora responde y paga el 100% de esos pagos. Entonces, estamos generando validaciones, tenemos convenios firmados con la CEMIC Jalisco, que es la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción de Jalisco. Estamos en pláticas con AMPI, con AMPI, con el anterior presidente que ahora participa en la nacional, con Emilio, en Nuevo León. Estuve la semana pasada con Caprovi, que es la Cámara de Propietarios de Bienes Inmuebles de Nuevo León. Y pues bueno, estamos tratando de tener estos tipos de acercamientos y generarle un valor importante al desarrollador, que no se traduzca nada más en un tema de diferenciación de la competencia, de que está haciendo bien las cosas, sino que también le va a ayudar muchísimo al tema de absorción y desplazamiento de las unidades privativas, porque pues tenemos estudios de mercado donde el consumidor final está dispuesto a pagar hasta un 4% más del valor de mercado para aquellos proyectos que estén en proceso de certificación. Porque a veces el nivel de incertidumbre que tienen en el mercado, ¿no? Si estás en un polígono de 5 torres y solo uno de ellos está con nosotros, pues el QR, la aplicación, el proceso, que lo llevan en su teléfono, la información, claro, que no le tienen que preguntar al desarrollador, claro, les genera mucha certeza. Sí, un tercero. Generarles también pues el acceso a crédito, que eso es lo que estamos buscando. Y estoy por ahí maquilando algo bien interesante. Maquilando soy yo muy feo, ¿verdad? Estructurando de una manera legal a través del reglamento de urbanización de los municipios, ajá, y a través de las cámaras y asociaciones de la industria para un tema de entrega de licencias. Que eso es una estructura interna que traemos. Ya hemos tenido acercamiento y pláticas con cámaras y asociaciones y nada más nos hace falta tener acercamiento con los municipios que ya más o menos saben, pero esto ya dependerá de las autoridades, ¿no? Que pueda caminar. Bueno, ahí para allá iba, porque ahorita hablábamos de barreras de comercialización, pero una barrera a nivel gobierno, a nivel legislativo, por ejemplo. ¿Es tu intención tratar de penetrar esas barreras? O sea, llegar más allá para que esto sea una base sobre la cual se opere eventualmente. Sí, mira, el propósito de Tree Estate es recuperar el desarrollo de la integridad en el sector inmobiliario. ¿Con quién? ¿Tú ves que esa integridad no existe, que esa integridad está caída? Yo creo que hay algunos. Yo creo que sí está muy machucada. Ajá. Yo creo que sí ha perdido respeto. Sí, esa es una palabra correcta. Pero también hay que reconocer que hay desarrolladores que hay que aplaudirles, ¿no? Y que me quito el sombrero. Yo lo voy a comentar porque la verdad fue nuestro primer cliente y va en su 5º proyecto en proceso de certificación. Es un desarrollador que tiene 30 años de experiencia en el sector inmobiliario, muy metido en el tema industrial y también ahora usos mixtos y vivienda, que es Grupo Ferran. Uh-huh. La verdad es que les encantó la propuesta. Ellos mismos dijeron, es que nos tenemos que diferenciar. Claro. Los que queremos hacer bien las cosas. Entonces, con ellos, la verdad es que también fue una retroalimentación muy padre porque siempre buscaban cómo sacar la mayor calificación. ¿Por qué cómo buscar la mayor calificación? Porque la plataforma también nos arroja un resultado de benchmarking a nivel nacional de desarrolladores inmobiliarios. Entonces, ¿dónde quieres estar rankeado? Dentro de los que te ha tocado ya. Dentro de los que nos ha tocado ya. El universo que ya tiene experiencia contigo. Así es.
de los que se están certificando con nosotros, en qué posición vas, o de los proyectos que ya están certificados. Y donde también, otra cosa que no he comentado es que también entregamos constancias de buenas prácticas a la proveeduría. Entonces, una proveeduría calificada es parte fundamental para disminuir el riesgo en un proyecto inmobiliario, porque no todo es responsabilidad o culpa del desarrollador, claro. ¿no? También hay mucha proveeduría que se sabe vender muy bien y que les das el anticipo y no los vuelves a ver, ¿no? O que solo avientan a otro proyecto. Y entonces hay que reconocer que es de ida y vuelta, ¿no? Hay muchos factores que intervienen. Entonces, lo que estamos haciendo es que se registren. El registro es completamente gratis de la proveeduría y si quieren su constancia, pues pagarán una cantidad mínima representativa, no muy representativa, perdón, y el desarrollador va a poder tener acceso a esta proveeduría. Muy bien. ¿No? Entonces, que son otros de los valores agregados que estamos buscando con que eventualmente podrán pedirles esa certificación a sus proveedores, ¿no? Si quieres trabajar conmigo, tienes que estar certificado por buenas. Definitivamente. De hecho, se lo recomendamos a los desarrolladores, ¿no? Porque no les cuesta, es sin costo. A los bancos, a las OFOMES o a los Family Office, nuestro proceso no les cuesta. Entonces, eso lo paga el desarrollador, pero el desarrollador lo recupera en la venta, en el tiempo, en la transparencia, en un descuento de una comisión por apertura. De muchas maneras lo recupera. En realidad, yo creo que sí es un proceso de todos ganar, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos como propósito de sanear un poquito el mercado. Ya también hemos tocado tierras en Panamá, en Honduras, Ecuador. Se han registrado proyectos de allí, de Argentina. Tenemos pláticas y alianzas con empresas de por allá que quieren llevarse la certificación. En Bolivia también. Sí, te decía hace rato que a lo mejor muy probablemente vas a empezar a trascender más fuera de México, ¿no? Por lo mismo, ¿no? A lo mejor por la naturaleza del país. Pero ahorita, nomás para terminar un poquito lo de la barrera de entrada a nivel gobierno. Uh-huh. Definitivamente en algún momento tendrá que haber cierto nivel de, no quiero decirle promoción, pero sí apoyo o respaldo, pues como para que esto pueda empujarse de una manera más general, ¿no? Porque si no, pues sí es un diferenciador, sí tiene una ventaja, sí le va a dar certeza al usuario, pero al final de cuentas siempre va a existir ese pequeño grupo que busca lo bueno y a lo mejor otro grupo que busque lo malo, pero no quiere que lo estén latillando diciéndole por aquí o por acá, ¿no? Entonces el que haya ese empuje a nivel legislativo, pudiera ser, o a nivel municipal, empezar cuando menos. ¿Hay camino que estés recorriendo ahí? Sí. ¿O todavía no? En cuestión de legislación, no. Uh-huh. Lo más cercano que he estado es que la diputada Gaby Cárdenas me invitó a participar en la dictaminación de la ley inmobiliaria, que al final ya no sé qué nombre tuvo, pero que esta ley va más encaminada a la regulación de los brokers inmobiliarios, ¿no? Uh-huh. El que va a vender, el promotor, el comercializador, el profesional inmobiliario, que tengan que certificarse. Tengo entendido que ahora quien va a entregar la certificación de esto es la SEDECO. Pero bueno, esa no es una... Es una certificación, pero no es un requisito, ¿no? Así es. Pero eso es lo más cercano que he estado yo en un tema de buscar que se legisle. Le agradezco mucho a la diputada la invitación. Estuve en varias sesiones platicando. Creo que pudimos aportar y aprender mucho. Aprendí más de lo que pude aportar. Claro. Y fíjate que en el tema de legislarlo, híjole, yo soy un poquito celoso en decir que se legalice o que se legisle más bien en función de la certificación. Estamos en pro de las buenas prácticas. Buscamos como propósito que esto en verdad funcione y que a lo mejor en un futuro pues no vamos a ser los únicos, ¿no? Habrá, ojalá y salgan más, que también eso validaría mucho el mercado. Pero tanto así como hacerlo ley, no sé. Yo como abogado te podré decir que también crearía suspicacias, ¿no? Por lo general, las leyes tienen lagunas, sí, ¿no?
Un día, alguna vez escuché un gran abogado, hace algunos años, de aquí de Guadalajara, que nos decía, el que hace la ley, hace la trampa. Entonces, puede ser, Esos dichos, caray. esos dichos, Sí. no sé, puede ser que suceda, pero yo creo que el espíritu de un organismo de certificación debe de ser mucho más voluntario. Mucho más voluntario. Así es. Con una filosofía empresarial diferente. Y te platico que yo formo parte del grupo de CEOs de Capitalismo Consciente en México. Okay. Y esta es una filosofía empresarial que te dice, oye, si es negocio, puedes hacer negocio, pero sin dejar heridos en el camino. Exactamente. Tienes que buscarte un propósito más allá del económico. Tienes que buscar que tu líder tenga esta conciencia, que esté alineada al propósito, que este líder permee la cultura, a toda la cultura organizacional, el propósito que estás buscando, el valor que le vas a generar o el problema que le estás solucionando a la sociedad. Y número 4, debes de cuidar a los stakeholders. Todos los participantes en la cadena productiva debes de generarles riqueza y generarles valor, y debe de ser recíproco. Y estos estudios de aquellas empresas que profesan el capitalismo consciente, como Kitsania, el TEC de Monterrey, Bimbo, que son que llevan a cabo las prácticas del capitalismo consciente, y hay estadísticas que te dicen que puedes ganar hasta un 14% más cuando tienes una filosofía sana, ¿no? Que está proponiendo y resolviendo, y no nada más enfocada a ver en cuánto más le doy de ganar a mis accionistas. No nomás se trata de quedar bien con los shareholders, sino con los stakeholders. Claro. No es toda esta cadena productiva. Ahora, acabas de tocar un punto muy, muy importante y vamos aterrizando un poquito la conversación. Todo esto gira en torno a una realidad que ya la platicamos, que si el fraude, que si todo lo que sucede dentro del entorno inmobiliario. Pero a final de cuentas, estamos dentro de una realidad de países. Y mucho de lo que hemos estado platicando ahorita, pues lo ves a niveles macro, dentro del país, en el país, ¿verdad? Como tal. De forma muy, muy particular, ¿no? Desde la trinchera en la que estás. ¿Cómo ves a México? ¿Cómo ves al país que en este momento pues está pasando por una evolución? No sé si será evolución o un proceso de transformación o no sé, pero que estamos en una posición muy, muy particular que no se ha vivido en mucho, mucho, mucho tiempo. Y en donde una industria como la inmobiliaria pues tiene un peso específico y una importancia muy fuerte. Pero ¿cómo ves tú a ese país desde tu trinchera? ¿Eres optimista? ¿Tienes precaución? ¿Ves un nivel de riesgo? ¿Cómo lo percibes? Híjole, qué buena pregunta. Yo te diré que un poco de todas, ¿eh? Sí. Lo veo con optimismo porque definitivamente la posición geográfica que tiene nuestro país beneficia muchísimo en el tema del nearshoring. O sea, esto es una oportunidad única, ¿no? Que se ha dado en nuestro país. Yo le llamo una oportunidad de una época. De una época, y que se debe aprovechar, y para eso pues tendrá que mezclarlo, que ese optimismo viene con la incertidumbre de qué podría hacer la autoridad o nuestros gobernantes en temas de infraestructura, ¿no? Para que pueda dar servicio y funcionamiento en temas carreteros a toda esta industria, manufactura, tecnología, automotriz, etcétera, que se viene a nuestro país, ¿no? Que donde principalmente la franja más importante es en el norte de México, pero también pues estamos hablando de que Guadalajara, por ejemplo, es una posición bien importante para el tema del crecimiento de los parques industriales, y que también sepamos qué tipo de parques industriales son los que se necesitan para el tema del nearshoring, que eso también es otro tema que ha habido mucho engaño, ¿no? Y abuso ahí, pero bueno, yo creo que sería, para mi punto de vista, muy temprano decirte si vamos a tener un buen país, si va a estar igual o vamos a estar peor. Yo creo que ahorita todavía hay cierta incertidumbre, ¿no? Está muy reciente la elección que
pues, que sacudió, no por quién ganó, sino por cómo ganó, ¿no? Que fue aplastante. Y yo también diría que es muy importante esperar a ver qué está pasando, a ver qué pasa en Estados Unidos. Esa era la siguiente pregunta. No. Si ves alguna amenaza. Pues mira, yo creo que el mensaje que ha mandado Trump y su vicepresidente es muy claro, ¿no? No hay que buscarle tres pies al gato. Van a ir directamente a tener máximos históricos en temas de migración, de regresarlos a su país de origen. Pues van ante una que ya lo quieren calificar como terrorismo, ¿no? El tema del narcotráfico en nuestro país. En fin, creo que a ver qué pasa. Creo que la postura de Trump es bastante agresiva y pues del otro lado, yo no sé si tengan el tiempo suficiente ahora que Joe Biden abdicó y le cedió a Kamala la candidatura, ¿no? También hay que ver qué pasa. Me parece interesante que sea una candidata, un candidato mujer, ¿no? En Estados Unidos y que en México tenemos una presidenta mujer y cómo se pudiera comportar eso, ¿no? No sé cómo se pudiera comportar los votantes en Estados Unidos, pero sí me parece que es bien importante que siempre hemos sido muy dependientes de Estados Unidos y si a Estados Unidos le va bien, a México le va bien. Entonces esta relación entre el país del norte y nosotros me parece bien importante también para ver una consolidación acá. En el tema de vivienda, pues creo que la vivienda siempre va a haber, ¿no? Mientras la población, mientras la población siga creciendo, pues se va a ocupar vivienda, ¿no? En el tema industrial, pues tenemos esta oportunidad. Entonces, por ese lado lo veo optimista. En el tema político me genera todavía un poquito de escepticismo el saber qué es lo que pueda suceder y cómo se vayan a comportar. Si vayan a continuar el linaje o no. Híjole, pues qué interesante, Diego. Una última pregunta. Ahorita nos platicaste todos tus inicios, todos tus antecedentes. ¿Cómo te gustaría que te recordaran como abogado, como inversionista y desarrollador inmobiliario o como un disruptor en la industria inmobiliaria? No, pues definitivamente como en la última. Sí. Definitivamente sí. Y no tanto si me gustaría que me recordaran o no, pero sí me gustaría que lo que se está haciendo de verdad aporte y genere un cambio. Y que por lo menos ahorita, en la etapa en la que vamos muy temprana, pues sí estamos por lo menos haciendo ruido, tratando de crear esta conciencia y si se logra hacer esto, definitivamente no voy a ser yo solo, Jacobo. Se ocupa de gente como tú que está en el sector y también le preocupa que se arregle, que tiene estos espacios y foros para poderlo platicar, de desarrolladores que quieren aportar y que yo siempre digo que es responsabilidad de todos los que comemos del sector inmobiliario arreglar la industria. Uno solo no se puede. Entonces, todos los agentes implicados del sector inmobiliario debemos de unirnos y de participar para que se mitigue. Va a haber mejor negocio, va a haber más oportunidades de negocio, va a haber más absorción si se juntan aquellos que quieren diferenciarse y hacer bien las prácticas. Entonces, me daría muchísimo gusto lograr un cambio. Sí me daría muchísima satisfacción. El otro día escuchaba, no recuerdo, en una de las redes sociales a un cuate que le preguntaron, oye, ¿y qué es la felicidad? O sea, tú eres feliz, ¿cómo te consideras ser feliz? Y él le respondía, mira, ¿por qué mejor en vez de preocuparte si te sientes feliz, por qué mejor no te preguntas si te sientes orgulloso de ti? Entonces, ahí cambia mucho, ¿no? Si te sientes orgulloso de lo que estás haciendo, de la manera en que lo estás haciendo, yo creo que vas a tener una satisfacción. Y si quieres tener felicidad, pues a lo mejor te va a caer un puño de dinero, quién sabe cómo lo hayas hecho, y va a ser momentánea y se te va a acabar, ¿no? Entonces, pues yo creo que me gustaría sentirme orgulloso de mí
y aportar algo para tratar de arreglar un sector tan importante que representa el 13% del Producto Interno Bruto en nuestro país, para también de una manera, ¿cómo se llama? Colateral, ayudar a mucha gente que ha perdido su patrimonio por confiar en algo que le dijeron que era imposible que perdiera su dinero. Sí. Entonces, si la gente se quiere acordar de mí o no, pues eso no importa. Eso no es importante. Lo importante es tratar de hacer algo. Yo creo que vas en el camino correcto. Yo creo que estás tomando los pasos adecuados. Creo que es algo que hace falta. Vamos a seguir platicando para ver cómo apoyamos, cómo aportamos. Te agradezco mucho, Diego, que hayas estado aquí, que te hayas tomado el tiempo de sentarte y platicar un poquito con nosotros. Espero que haya habido un poquito de más claridad de tu plataforma para que la audiencia entienda perfecto las ventajas de tener un cierto nivel de certeza a través de una herramienta de certificación. No, pues muchísimas gracias a ti, Jacobo, por el espacio. La verdad es que encantado de la plática de de la que tuvimos antes. Sí. Y feliz de seguirnos viendo. Muchas gracias a todos por el tiempo de escuchar este podcast y que sigas creciendo también en esta labor. Muchas gracias.